Ahora hay problemas completamente distintos en el ejército, pero uno de ellos, las novatadas, siempre será relevante hasta que cambie el sistema. Veámoslo a través de los ojos de los propios soldados. Alexander, reclutado en 1971. Mi primer lugar de servicio fue una unidad militar situada en Bielorrusia, cerca de Brest. Teníamos una jerarquía. A los que acababan de llegar para el servicio se les llamaba jóvenes. A los que habían servido 6 meses se les llamaba elefantes, y a los que habían servido 1 año se les llamaba primos. Los más guays eran los que les quedaba medio año antes de la desmovilización, los abuelos. Se creía que no había novatadas, pero aún así había novatadas, y en todas las unidades. Los militares veteranos intentaban descargar todo el trabajo sucio en los jóvenes. Cuando me alisté en el ejército, estaba preparado para ello. Sabía que lo principal era sobrevivir a los 6 primeros meses y que luego todo sería más fácil. En el ejército no te perteneces a ti mismo, te mandan, no hay padres ni madres que te ayuden. Por eso creo que es importante ponerte a ti mismo en el ejército. En nuestra unidad, los abuelos podían hacer que un joven hiciera cualquier cosa. Aquí todo dependía del carácter de un hombre. Si una persona era humillada y mostraba carácter y se defendía, lo más probable es que fuera despedida. Y otro tendría miedo de expresar su opinión. Será azotado. Como un ternero, hará lo que se le diga. He visto que cuando todo el mundo se iba a la cama, después de apagar las luces, un soldado podía ir a lavarse la ropa a un soldado viejo. Este se iba a la cama y aquel al lavabo. Algunos podían rechazarlo, otros no, tenían miedo. Algunos, por supuesto, intentaron quejarse. Perdían autoridad entre los soldados. Empeoraban las cosas para ellos mismos. Y después de quejarse, prácticamente nada cambió. Los oficiales no nos vigilaban las 24 horas del día, y los abusos continuaron. La lucha en el ejército era absolutamente real, sobre todo después de apagar las luces. Lo principal era ocultar los moratones bajo el uniforme. Recuerdo un incidente. Un soldado tenía que levantar a su abuelo para hacer ejercicio, y empezó a negarse, mandándole a paseo. Entonces el soldado se lo contó al sargento. El sargento también fue despedido con seguridad por el abuelo. Este rebelde no sospechaba que el sargento era boxeador. Más tarde, el sargento lo llevó detrás del lavabo y con rudeza le limpió la cara. A la mañana siguiente, este camarada, como una paloma, fue casi el primero en salir corriendo a hacer ejercicio. Naturalmente, nadie de la dirección se enteró nunca de este caso. En 1973, serví en la ciudad kazaja de Emba. Allí ya tenía el grado de teniente. En esta unidad también había relaciones no regulares. Pero todos los conflictos eran a nivel interno. Sin embargo, recuerdo un caso excepcional. 2 hermanos lituanos servían conmigo. Un día, uno de ellos fue a la cocina de servicio. Algún tiempo después lo encontraron muerto, ahorcado. Pensaron que era por una novatada. Empezaron a investigarlo. Finalmente encontraron una carta que había recibido de una chica. Ella confesó haberlo engañado. El comandante de la unidad fue castigado. No recuerdo cómo. Era muy estricto con los oficiales en cuanto a las novatadas. Siempre había castigo si resultaba que las novatadas eran culpa de un oficial superior, sobre todo si sabía de las novatadas y no tomaba ninguna medida. Había un tribunal de honor. El autor también podía ser enviado a un batallón disciplinario o despedido. En el verano de 1987, como oficial, me encontré en una unidad militar cerca de la capital de Afganistán, Kabul. Por aquel entonces, allí había hostilidades. Los que se encontraban en la guerra no estaban de humor para intimidaciones.
La gente tenía una psicología completamente distinta. Al contrario, todos intentaban ser amables. Los mayores intentaban ayudar a los jóvenes. Siempre había gente con armas. Si había novatadas, podían disparar a un hombre. Eso es lo que hizo este tipo de Transbaikalia. No sé cómo un hombre pudo ser llevado a tal estado que su psique no pudo soportarlo. Cuando estábamos en la guerra, éramos más adecuados. Gennady, reclutado en 1985. Serví 2 años cerca de la ciudad de Noginsk, en la región de Moscú. En el servicio estaba preparado para todo. Hacíamos cualquier tipo de trabajo, lo que nos mandaran. Era imposible negarse. En nuestro batallón no había novatadas, porque los 100 hombres, salvo los sargentos, los abuelos, eran de la misma promoción. Ahora hay problemas completamente distintos en el ejército, pero uno de ellos, las novatadas, siempre será relevante hasta que cambie el sistema. Veámoslo a través de los ojos de los propios soldados. Alexander, reclutado en 1971. Mi primer lugar de servicio fue una unidad militar situada en Bielorrusia, cerca de Brest. Teníamos una jerarquía. A los que acababan de llegar para el servicio se les llamaba jóvenes. A los que habían servido 6 meses se les llamaba elefantes. Y a los que habían servido 1 año se les llamaba primos. Los más guays eran los que les quedaba medio año antes de la desmovilización, los abuelos. Se creía que no había novatadas, pero aún así había novatadas, y en todas las unidades. Los militares veteranos intentaban descargar todo el trabajo sucio en los jóvenes. Cuando me alisté en el ejército, estaba preparado para ello. Sabía que lo principal era sobrevivir a los 6 primeros meses y que luego todo sería más fácil. En el ejército no te perteneces a ti mismo, te mandan. No hay padres ni madres que te ayuden. Por eso creo que es importante ponerte a ti mismo en el ejército. En nuestra unidad, los abuelos podían hacer que un joven hiciera cualquier cosa. Aquí todo dependía del carácter de un hombre. Si una persona era humillada y mostraba carácter y se defendía, lo más probable es que fuera despedida, y otro tendría miedo de expresar su opinión. Será azotado. Como un ternero, hará lo que se le diga. He visto que cuando todo el mundo se iba a la cama, después de apagar las luces, un soldado podía ir a lavarse la ropa a un soldado viejo. Este se iba a la cama y aquel al lavabo. Algunos podían rechazarlo, otros no, tenían miedo. Algunos, por supuesto, intentaron quejarse, perdían autoridad entre los soldados, empeoraban las cosas para ellos mismos. Y después de quejarse, prácticamente nada cambió. Los oficiales no nos vigilaban las 24 horas del día. Y los abusos continuaron. La lucha en el ejército era absolutamente real, sobre todo después de apagar las luces. Lo principal era ocultar los moratones bajo el uniforme. Recuerdo un incidente. Un soldado tenía que levantar a su abuelo para hacer ejercicio y empezó a negarse, mandándole a paseo. Entonces el soldado se lo contó al sargento. El sargento también fue despedido con seguridad por el abuelo. Este rebelde no sospechaba que el sargento era boxeador. Más tarde, el sargento lo llevó detrás del lavabo y con rudeza le limpió la cara. A la mañana siguiente, este camarada, como una paloma, fue casi el primero en salir corriendo a hacer ejercicio. Naturalmente, nadie de la dirección se enteró nunca de este caso. En 1973 serví en la ciudad kazaja de Emba. Allí ya tenía el grado de teniente. En esta unidad también había relaciones no regulares, pero todos los conflictos eran a nivel interno. Sin embargo, recuerdo un caso excepcional. 2 hermanos lituanos servían conmigo. Un día, uno de ellos fue a la cocina de servicio.
Algún tiempo después lo encontraron muerto, ahorcado. Pensaron que era por una novatada. Empezaron a investigarlo. Finalmente encontraron una carta que había recibido de una chica. Ella confesó haberlo engañado. El comandante de la unidad fue castigado. No recuerdo cómo. Era muy estricto con los oficiales en cuanto a las novatadas. Siempre había castigo si resultaba que las novatadas eran culpa de un oficial superior. Sobre todo si sabía de las novatadas y no tomaba ninguna medida. Había un tribunal de honor. El autor también podía ser enviado a un batallón disciplinario o despedido. En el verano de 1987, como oficial, me encontré en una unidad militar cerca de la capital de Afganistán, Kabul. Por aquel entonces, allí había hostilidades. Los que se encontraban en la guerra no estaban de humor para intimidaciones. La gente tenía una psicología completamente distinta. Al contrario, todos intentaban ser amables, los mayores intentaban ayudar a los jóvenes. Siempre había gente con armas. Si había novatadas, podían disparar a un hombre. Eso es lo que hizo este tipo de Transbaikalia. No sé cómo un hombre pudo ser llevado a tal estado que su psique no pudo soportarlo. Cuando estábamos en la guerra, éramos más adecuados. Gennady, reclutado en 1985. Serví 2 años cerca de la ciudad de Noginsk, en la región de Moscú. En el servicio estaba preparado para todo. Hacíamos cualquier tipo de trabajo, lo que nos mandaran. Era imposible negarse. En nuestro batallón no había novatadas, porque los 100 hombres, salvo los sargentos, los abuelos, eran de la misma promoción. En mi opinión, las novatadas son causadas por personas débiles de espíritu que no saben defenderse. Por eso se les convierte en títeres. También ha habido hombres mayores que obligan a hombres más jóvenes a cumplir sus órdenes. Son cosas pequeñas. Por ejemplo, pueden pedir insistentemente que les hagan un dobladillo en el cuello, que frieguen el suelo o limpien el retrete. Había un checheno de Kazajistán sirviendo con nosotros. Una vez no aguantó y por la noche le dio un puñetazo en la mandíbula a un sargento. ¿Y qué? Fue a un batallón disciplinario por ello. Nada para los jefes, nadie fue despedido. Si un soldado hacía algo mal, por ejemplo, si no venía al entrenamiento de construcción, toda la compañía era castigada. Les hacían hacer flexiones. No había otros castigos ni intimidación. Quizá tuve suerte. Sé con certeza que entonces había novatadas en algunas unidades. Por ejemplo, en el batallón de construcción. Allí dicen, entre los soldados había gente con antecedentes penales, gente de hospitales psiquiátricos. También había relaciones irregulares en la unidad que estaba situada enfrente de la nuestra. Hubo rumores de que un soldado de allí se pegó un tiro mientras hacía guardia. De nuevo, supuestamente a causa del acoso. Ahora bien, creo que en el ejército no hay novatadas. Solo sirven 1 año, así que ¿por qué iba a aparecer? Hay muchas organizaciones, el mismo Comité de Madres de Soldados de Rusia. Hay cámaras de vídeo en todas las unidades y los oficiales vigilan constantemente a los reclutas. Recuerdo que hubo un periodo en el que los padres no querían alistar a sus hijos en el ejército porque se estaba librando la guerra de Chechenia. Muchos fueron excusados. Ahora ya no es así, sino todos, muchos van a servir. Y nadie tiene miedo. Creo que estar en un equipo masculino durante 1 año es toda una experiencia. Estoy satisfecho con mis oficiales y compañeros de servicio, e incluso mantuvimos el contacto con algunos de ellos durante mucho tiempo. Timofey, reclutado en 2003. Durante 2 años serví en las tropas de defensa antiaérea cerca de Orenburgo y en las tropas de mantenimiento de la paz cerca de Samara. Nuestra diversión comenzó con el KMB,
curso de jóvenes combatientes, cuando los reclutas eran enviados directamente a la compañía, pasando por alto el centro de formación. Teníamos algo así como un recinto en el cuartel, un trozo vallado de la planta baja, donde estaban las camas de los recién llegados, y esta zona estaba prohibida a otros sirvientes. Era como una zona de cuarentena. Tuvimos que aclimatarnos allí durante un mes. Durante el día teníamos clases teóricas y prácticas. Desfilábamos en el patio de armas, aprendíamos a coser cuellos y a enrollar los taparrabos, pulíamos placas en los cinturones, escuchábamos conferencias sobre el reglamento del ejército y por la noche, después de la formación general, había que retirarse media hora antes que el resto del regimiento. Así que nos preparábamos para acostarnos. Algunos ya estábamos en nuestras literas y enfrente, en el pasillo, las compañías se alineaban para la inspección vespertina. Cuando terminó la formación, los viejos militares recorrieron toda nuestra fila cercada de camas. Al mismo tiempo, ponían caras de espanto, golpeaban con los puños los bordes metálicos de las camas y gritaban: «¡Pues espabilad, espíritus! ¡Colgaos, criaturas! Pronto estaréis en nuestras manos. Será mejor que os cortéis las venas de una vez, si no estáis dispuestos a aguantar». Menudo bautismo psicológico. Teníamos novatadas en la compañía. Los oficiales confiaban en los veteranos para organizar el trabajo y el momento educativo. En consecuencia, si algo iba mal, el oficial de la compañía, por ejemplo, podía tener una charla seria con los abuelos curadores. Y entonces, la ira de estos últimos se extendía a todos los seres vivos. Got y espíritus y elefantes, los que servían medio año. Y a veces a los alguaciles, los que cumplían medio mandato, 12 meses. Si alguien de la compañía hacía algo malo, fumar en el lugar equivocado o a la hora equivocada, intentar ausentarse sin permiso, ser sorprendido durante las horas de trabajo en la chepka, una tienda del ejército, o simplemente desobedecer la orden de un viejo soldado, el castigo solía aplicarse a todos los espíritus. Esto se hacía para que más tarde el infractor fuera tratado dentro del colectivo de nuevos reclutas. Los métodos de educación eran diferentes. Woni, barrido total. Se organizaba un control espontáneo del contenido de bolsillos y mesillas de noche. La compañía se alineaba en el pasillo. Había que convertir todos los bolsillos en sombreros. Los sombreros o las gorras, según la época del año, debían guardarse delante de ellos. Mientras un celador rebuscaba en ellos y comprobaba si el soldado se había olvidado de sacar algo de los bolsillos, el segundo revisaba las mesillas de noche y las camas. Se confiscaba todo lo que no se ajustaba al reglamento: dinero, objetos de valor, revistas. En realidad, solo se permitía llevar un peine, una cartilla militar, jabón y artículos de aseo. Todo lo demás fue puesto en exposición pública y desapareció para siempre. Tuo. Hambre. Se trata de un método de intimidación muy sofisticado, especialmente memorable. Justo en el año del servicio militar obligatorio, algún canal de televisión emitió un programa de entrevistas con el título Hambre, y se emitía por las tardes en un televisor que estaba colgado en el pasillo del barracón. Nosotros también teníamos nuestra propia hambre. Además de que debido a la dieta regimentada siempre queríamos masticar algo, los abuelos a veces organizaban días de descarga como castigo. Para desayunar, comer y cenar, todos los espíritus tenían que sentarse en las mesas de la cantina y no tocar nada. En ese momento, los viejos militares se atiborraban a unos metros de distancia de sus no hambrientos pupilos. En cuanto terminaba el festín, la compañía se levantaba y con cánticos se dirigía al cuartel.
Parece que lo máximo que podía aguantar en semejante régimen eran 3 días. Recuerdo una frase de un compañero en esta ocasión, dicha una vez antes de partir. Antes por lo menos te podían quitar un trozo de pan, te lo podías tragar, las migas se te hinchaban en el estómago y no sentías tanta hambre. 3. Contador. La asignación monetaria de los soldados en aquella época era de 100 rublos al mes. Y podían poner en el mostrador la cantidad de 2,000 rublos. Y no era difícil para una persona inventar un porro. Justificando sus acciones por tradiciones, los abuelos podían simplemente especificar la fecha en la que su espíritu debería recoger y darles una suma redonda. Si para entonces no había dinero, empezaban a gotear unos intereses disparatados. La misma historia con la extorsión por los porros. Por ejemplo, aprovechándose de los privilegios, los abuelos, los achicadores o incluso los elefantes podían pedir a un soldado inexperto que les diera una bayoneta cuchillo durante un tiempo. Y luego alegaban que el soldado había hecho mal uso, en otros términos, claro, de su arma, y tenía que pagar por ello. Faur, juego de estatutos. Así demostraban los antiguos militares la ventaja de las novatadas. Si no queréis que os eduquemos, lo haréis todo según el estatuto. Se trataba de 5 minutos para ir al baño 3 veces al día, reunirse después de levantarse durante un rato, hacer las camas sin parar con golpes en los bordes, etc. Esto también incluía un duro entrenamiento en el ejercicio matutino, después del cual podías morir, pero nadie, por cierto, no murió. 5. Amenazas, palizas, etc. Por ejemplo, a un soldado sorprendido con un cigarrillo en el retrete se le podía obligar a comerse un paquete entero de prima. Si pillaban a alguien con provisiones de la cantina debajo de la cama, es decir, con un trozo de pan que pensaba comerse bajo la manta por la noche, le obligaban a comérselo delante de la compañía. Solo encima del pan se untaba una gruesa capa de gutalina. Las palizas también eran frecuentes, sobre todo en el cuerpo, para que no se vieran daños en la inspección. Pero a veces una silla metálica podía golpearte en la cabeza. Una vez a un tipo le aplastaron el cráneo contra la taza de un váter. Salió corriendo del barracón, sangrando, gritando que iría al cuartel general del regimiento, que estaba a 50 metros. Los viejos militares le llamaron inmediatamente chivato, por supuesto. Pero pronto regresó. No hubo diligencias. Así que o no llegó al cuartel general, o los oficiales de allí consideraron el conflicto insignificante. De casos especialmente memorables, hubo una historia con un hacker de la compañía. Creo que se llamaba Oleg. Sin embargo, todo el mundo, incluidos los oficiales, le llamaban simplemente hacker, porque sabía manejar el único ordenador del que disponía el regimiento en aquel momento. En consecuencia, esto era a lo único que se dedicaba principalmente el tipo, saltándose todo tipo de trajes y trabajos complejos en el aire. En la formación, de nuevo, Oleg no era un invitado frecuente. En el entendimiento de los antiguos militares, todo esto se consideraba evasión del deber y se denominaba con una palabra impronunciable de gran capacidad. Por lo tanto, el hacker estaba constantemente oprimido, presionado psicológicamente muy seriamente. Por ejemplo, castigados todos los espíritus por el hecho de que Oleg holgazanear del siguiente equipo, y entonces fuertemente resentida a él, porque ellos, en el curso del castigo, recordó constantemente que no son por sí mismos toleran, y debido a ese tipo. Todo terminó con el hecho de que un día el hacker se encerró en la misma oficina donde se encuentra el ordenador, y luego se cortó las venas. Cuando lo encontraron, estaba casi nadando en su propia sangre.
No se sabe si sobrevivió o no. Aunque más tarde corrió el rumor de que, supuestamente, el responsable de nuestra empresa se hizo donante para sacarle de aquel mundo. Desde entonces no volvimos a ver a Oleg. Varias veces se dieron casos en los que la unidad empezó a buscar exprimidores. Más tarde me enteré de que esta palabra se forma a partir de la abreviatura SOC, abandono no autorizado de la unidad. Y entonces parecía que esta palabra había nacido como resultado de extrañas recopilaciones, o bien se trataba de soldados que se trasladaban de unidad a Sochi, o bien de amantes de la panadería que se daban a la fuga porque sí. Una vez dijeron que un Sochnik huyó con una ametralladora. Y nosotros, armados, peinamos la zona en plena noche, pero no encontramos a nadie. Y entonces, por su fuga, todo el mundo fue indemnizado durante mucho tiempo. Los soldados estaban preparados para su inminente regreso a la unidad, para que el encuentro en el cuartel fuera inolvidable. Además, una vez un soldado de la compañía de guardia, al que llamaron la atención de su abuelo, dijo que en la próxima guardia dispararía a uno de sus delincuentes. Después de eso ya no se le permitió ir de guardia. También nos dieron una charla educativa sobre el tema. Iván, reclutamiento 2014. Estaba sirviendo en la región de Saratov. No tenía ni idea de lo que iba a hacer durante un año. Estaba moralmente preparado para cualquier trabajo, consciente de que no tenía elección en el ejército. El principio de lleva la redonda, rueda la cuadrada, funciona claramente aquí. Una vez en el ejército, me di cuenta de que la serie de televisión Soldados no se corresponde con la realidad. De hecho, no todo es tan alegre y despreocupado. Donde yo serví no había novatadas como tales, pero los abuelos mayores supervisaban a los espíritus más jóvenes. Todos los días nos revisaba un médico para ver si nos pegaban. Pero a pesar de eso, era absolutamente real luchar en el ejército si querías. Si los moratones no eran visibles, nadie adivinaba lo de la pelea. Alguno en el ejército fue abiertamente abofeteado, pero eran casos aislados. La gente sufría por su propia culpa, porque por regla general intimidaban sobre todo a los débiles. Conozco una historia en la que a un tipo le rompieron el pulgar con un casco y no se lo dijo a nadie. Vieron la lesión en la inspección. Después hubo una larga pelea. Al final, todo se silenció de alguna manera. Nadie quiere problemas. Ahora mismo en el ejército, por supuesto, hay problemas de un tipo completamente diferente. El menor de ellos es la escasez total de suministros. Y todo lo que llevas contigo te lo pueden quitar fácilmente en el centro de alistamiento militar. Pero las nuevas realidades no anulan el hecho de que el ejército es gente. Lo mismo antes que ahora. Y la gente es la misma. Y el sistema es el mismo. Así que puedes esperar los mismos problemas.